Y allí me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, si vemos que desciende desde el cielo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende. Entonces, ese otro ángel que desciende del cielo es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Como mencionamos, Jesús mismo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. Y cuando Él venga, ustedes podrán hacer obras mayores que las que yo hago. Porque las obras, los hechos de salvación que hacía Jesús, no lo hacía porque Él usó su divinidad, sino los hacía porque Él fue investido por el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Recordemos que los primeros 30 años de vida Jesús no hizo milagros, pero cuando Él recibió con poder el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿No les parece maravilloso? Entonces Él dice a los discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, mayores obras harán, a tal punto que la misma sombra de los discípulos sanaban a los enfermos. Ellos podían decir con autoridad, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y los cojos, los paralíticos, se levantaban, caminaban, saltaban y daban glorias a Dios. Ahora, ese Espíritu Santo nos dice el capítulo 14 de Juan, versículo 17, el Espíritu de verdad mora en vosotros y estará en vosotros. En vosotros. ¿Qué significa en vosotros? 1 Corintios nos dice que somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. En otras palabras, en nosotros significa que está la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios dentro del templo que es el cuerpo y es el Espíritu Santo. ¿Qué sucedía allí en la época de Moisés? Había una iglesia, un tabernáculo que tenía un lugar santo, un lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Adentro del arca había tres ingredientes o tres cosas importantes: la vara de Aarón que reverdeció, el pocillo de oro con que contenía maná que había caído del cielo para alimentarles, y ¿qué más había? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Y arriba, en la tapa de propiciatorio, estaban los querubines, los ángeles de oro que cubrían con sus alas, y en el medio se hacía presente visiblemente, físicamente, materialmente, la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios en ese lugar santísimo se le llamaba la Shekinah. Y ustedes se preguntan, ¿por qué cuando Jesús murió el velo se rasgó del templo y dejó de estar la Shekinah o la presencia de Dios? De paso, los 400 años que no se escribió ningún libro de la Biblia, que se llama el periodo deuterotestamentario, era porque ya la Shekinah, la presencia de Dios, no estaba en el templo. Se había alejado. Ahora usted se pregunta, ¿y qué pasó con esa Shekinah? Esa Shekinah, esa presencia de Dios, hoy está a través del Espíritu Santo con nosotros. Nos dice allí el versículo 17 de 14 de Juan, pero también puede estar en nosotros, puede estar en ti, puede estar en mí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no tenemos a veces el Espíritu Santo? Y es sencillo, porque debemos vivir un día a la vez. Solo un día es mío. Y solamente un día yo tengo la oportunidad de pedirle a Dios que me dé del Espíritu Santo. Yo no puedo vivir con el Espíritu Santo de ayer, ni con el Espíritu Santo del día que me bauticé. Cada día tengo que pedirlo. Por eso Lucas 11:13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, el Padre, dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Y ahí está el secreto.
Nosotros hemos hablado del Espíritu Santo, hemos escrito sobre el Espíritu Santo, hemos predicado del Espíritu Santo, tenemos mucho material bíblico sobre el Espíritu Santo, sabemos que es la tercera persona de la deidad, pero no lo hemos pedido, no lo hemos reclamado como nuestro. Ahora es tiempo de reconocer que el Espíritu Santo es ese mensajero enviado por Dios desde el cielo para que more en nosotros y brillemos con la luz de Dios. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas? El mundo cambia, el mundo se transforma. Ustedes se preguntan por qué todo el imperio romano había sido trastornado con el mensaje de Jesús. Porque el Espíritu Santo había hecho eso posible. Porque ellos lo habían pedido. Allí en Hechos 19 nos dice que el apóstol Pablo le pregunta a unos griegos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos le dijeron: ¿y qué es el Espíritu Santo? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, que es bautismo por arrepentimiento. Y dice que el apóstol Pablo les mostró la doctrina del Espíritu Santo y volvieron a confesar públicamente a Jesús como el Señor de su vida y como su único Salvador a través del bautismo, y allí recibieron ese poder. O sea que, en otras palabras, el Espíritu Santo lo tenemos que recibir, pero lo tenemos que recibir diariamente. Y es allí que el Espíritu Santo va transformando de adentro hacia afuera. La epístola de Judas nos dice que los impíos no pueden recibir el Espíritu Santo. En Judas 19 dice: los que causan divisiones no tienen el Espíritu Santo. Así nomás. Eso dice la palabra de Dios. Los que causan divisiones no tienen el Espíritu Santo. Pero Efesios 5:18 nos dice que antes debemos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis en el vino, en lo cual hay disolución, dice el apóstol Pablo, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si de algo nos tenemos que embriagar, es del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con el alcohol cuando entra a nuestro organismo? Por ejemplo, una persona toma algún alcohol de lo que sea. Puede ser que tenga un brazo emborrachado y el otro no. Entonces le dice: oficial, usted me paró por estar borracho, pero este brazo está borracho, el que maneja no. ¿Es posible eso? ¿Es posible que uno esté embriagado, solo algunas neuronas, alguna parte del cuerpo y otras no? El alcohol tiene la capacidad de tomar la totalidad del ser. El apóstol lo dice: eso no está bien. Si de algo tenemos que ser tomados en nuestra totalidad, es por el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, porque esa es la fuente de poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos hace vivir más en armonía con las cosas de Dios y nos hace tener los frutos que vienen de Dios, que está allí en el mismo Gálatas capítulo 22, que nos dice: más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Eso es el fruto que nosotros recibimos, y es allí donde el Espíritu Santo nos capacita para hacer cosas que no estamos acostumbrados y para disfrutar los sabores del cielo que desconocemos. ¿Usted sabe qué sabor tiene el calafate o qué es el calafate? El calafate es un fruto que se cultiva en la Patagonia, en la zona de los hielos continentales, que se les llama los hielos eternos. En esa zona muy fría crecen unas matas, unas plantas pequeñas con espinos, que tienen unos frutos del mismo color del arándano y del mismo tamaño del arándano, frutos negros, azulados pero casi negros. Y usted prueba un calafate y le queda la lengua morada oscura y los labios también. Y ese sabor es único e indescriptible, es extremadamente delicioso.
La gente de ese lugar dice que el que prueba Calafate siempre vuelve por más. Bueno, ese es el sabor del Espíritu Santo. Es algo que solamente el que lo vive lo puede experimentar y lo puede conocer y puede ir por más. Necesitamos experimentar ese sabor. Necesitamos darle a Dios el lugar que corresponde pidiendo el Espíritu Santo, porque de esa manera vino la lluvia temprana en la época de los apóstoles, a tal punto que Colosenses capítulo 1 versículo 23 nos dice que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio que habéis oído, dice allí Colosenses 1:23, el cual se predica ¿en dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, nos está diciendo allí Colosenses 1:23 que el evangelio de Dios se predica en toda la creación que está debajo del cielo. O sea que no había una mata donde hubiera escondido un aborigen que no había sido recibido o apercibido del Espíritu Santo, del mensaje de Jesús, en otras palabras. Todo el planeta Tierra en la época de los apóstoles fueron percibidos con el mensaje de la salvación. ¿No les parece maravilloso? Eso va a suceder ahora, en este tiempo, en el tiempo de la lluvia tardía, donde Joel capítulo 2 nos dice que después de estas cosas, cuando se oscurezca el sol, cuando la luna tenga color de sangre y hayan señales por doquier, derramaré mi espíritu, dice Jehová, sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, hasta vuestros ancianos verán visiones, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso está en el capítulo 2 del libro de Joel, ahí en el Antiguo Testamento, ahí cerquita de Daniel. Capítulo 2, versículo 28 al 32. Está hablando del tiempo final. ¿Cuándo se oscureció el sol? ¿Cuándo? Ayer. Todas las noches, dice alguien, ¿verdad? Está en lo cierto. Pero eso fue un mediodía de 1700 y tanto, donde a las 12 del mediodía las gallinas se fueron a dormir porque se había vuelto de noche totalmente. Y la luna se convirtió en sangre. También es cierto que en estos días vimos una luna hermosa, una luna llena, pero el momento cuando eso sucedió era rojo como el carmesí. Y esos son acontecimientos de ahora, del tiempo del fin, que comenzó en 1798. Para otro tema, ese asunto, el tiempo del fin, y que se acrecenta en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y a partir de ahí, lo que falta que suceda no son profecías de tiempo, sino profecías incondicionales, entre ellas la predicación del Evangelio que me estaba comentando allí uno de nuestros ancianos. Entonces, el Espíritu Santo es para que nosotros podamos madurar como hijos de Dios, podamos quitar todo estorbo, toda cosa que nos separa de la misión. Podamos llevar adelante con poder el mensaje de los 3 ángeles y del cuarto, reflejando el carácter de Dios para preparar este mundo para la venida de Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo. Por otro lado, Apocalipsis 22:17 nos dice: el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Oh, sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu se une ¿con quién? Con la iglesia para anunciar la venida de Jesús. Ese es el Espíritu Santo que nosotros tenemos que pedir hoy. Es cierto, vale la pena tener una buena cuenta en el banco, tener una casa, tener juventud, tener salud, tener hijos hermosos, nietos maravillosos. Vale la pena tener un yate, irnos de vacaciones al lugar que querramos, sí, pero nada se compara con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la fuente de poder, es la fuente de sanidad, es la fuente de restauración, es la fuente de estabilidad emocional, es la fuente de dormir tranquilo, es la fuente de tener fuerzas de donde no tenemos. Es la fuente para extender alas como las águilas, para correr y no cansarnos, para caminar y no fatigarnos. El Espíritu Santo no es una varita mágica que nosotros usamos para cumplir nuestros deseos. Es la tercera persona de la deidad que dentro de nosotros nos conduce y nos muestra el camino que debemos seguir. Muchos están envueltos en problemas y en situaciones. Y con razón. Pero es el Espíritu Santo el que nos da consuelo, el que intercede, el que nos sana de adentro hacia afuera. Por eso es tan importante pedirlo. Porque cuando nosotros vivimos con el Espíritu Santo, todas las cosas se transforman de manera maravillosa. Ya nuestras expectativas son pocas, porque los pensamientos de Dios son mayores a nuestros pensamientos y Él nos permite alcanzar nuevas alturas. El Espíritu Santo no va a reemplazar tu comida favorita, no va a reemplazar tu familia ni tus hijos, no va a reemplazar las cosas buenas de la vida, ni siquiera unas vacaciones. Va a bendecir, va a multiplicar. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y Pedro, el que se animaba más a hablar, le dice: Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues obtendremos? Y Jesús dijo: ustedes que han dejado familia, amigos, tierra, propiedad, todo por amor de mi nombre, recibirán 100 veces más en esta vida. ¿Qué significa? Que el que retiene lo que debemos poner en las manos de Dios termina en la ruina. Y el que se lo entrega a Dios, Dios la bendice 100 veces más. Yo cuando era chico veía los documentales, esos tipos de Discovery, donde había unos aborígenes en África, en una sabana, donde no había suficiente agua. Ellos tenían una técnica para encontrar agua, porque ustedes saben que allí en el Sahara o en unas zonas muy desérticas del norte de África, por abajo del desierto hay torrentes abundantísimos de aguas cristalinas y puras. A tal punto que había un gobernador, un dictador de Libia, un país del norte de África, que se llamaba Gaddafi, que hizo de Trípoli, la capital de la ciudad, un monumento a la vegetación y al agua, porque estaban trayendo de esas napas del fondo del Sahara a través de tuberías de caños para transportar petróleo, pero ellos estaban transportando agua. Bueno, los aborígenes en aquellos años, cuando yo era un niño, sabían que había agua, pero no podían encontrarla. Y los que sí habían encontrado el agua eran los monos, los macacos, los monkeys. Entonces ellos querían atrapar los monos, pero no podían porque eran tremendamente veloces. Entonces descubrieron una forma. Ellos, cuando estaban los monos mirando, cavaban un pozo o un agujero en un árbol. Y después ponían el grano, el maíz y el grano que le encantaba comer a los monos. Se los mostraban a los monos para que lo miraran y lo dejaban dentro del árbol, del hueco que habían hecho. Y ellos se iban. Y de repente, mirando de lejos, veían que los monos se acercaban y de repente el más corajudo, el más aventado, mete la mano, agarra un puñado del grano y la quiere soltar y ya no puede. Porque el hueco le permitía meter la mano derecha, pero no sacar la mano cerrada. Adivine qué, ¿el mono soltaba el grano? No lo soltaba. Chillaba, tiraba, gritaba. Y mientras se acercaban los aborígenes, le ponían una soga al cuello al mono y le daban una barra de sal para que la lama. Cuando el mono tomaba, langueteaba la sal, le daba una sed. Y ahí, cuando el mono estaba sediento, lo soltaban. ¿Y qué hacían los aborígenes más? Esos de piernas largas que corren los maratones en New York, acá en Los Ángeles, en todos lados, y ganan los kenianos, eso. Se ponen todos de acuerdo y siempre son los primeros que llegan. Tienen una capacidad para correr. Y bueno, atrás de los monos, y se metían por unas cavernas, por unas cuevas, y de repente allí al fondo, agua pura y cristalina, el mono tomando desesperadamente, y ellos, eureka.
encontramos el agua. Hermanos, el problema del mono es que agarraba y no sabía soltar. Nosotros, hermanos, tenemos que saber soltar para poder agarrar lo que vale la pena, que es el agua de vida, que es Jesús y que nos representa a través del Espíritu Santo. Y es ese el poder que nosotros debemos vivir como hijos de Dios aquí y ahora. Este es el tiempo. Por otro lado, el segundo punto es poder. Dice que desciende ese mensajero y cuando desciende, a la tierra desciende con poder. En griego es exousia, que se puede traducir como autoridad. Déjenme decirle que la autoridad viene de Dios. En una oportunidad un líder de iglesia me dice, pastor, me dice, usted predica con autoridad porque claro, está apoyado por la conferencia, tiene sus títulos, ha estudiado, usted se ha preparado para ser ministro y todo lo demás. Me dice, pero yo, un simple líder, ¿con qué autoridad predico? Y yo le dije, aunque usted no fuera nada en la iglesia, pero si el Espíritu Santo le da el don y lo llama, la autoridad la da Dios. No la da la conferencia, no la da una iglesia, no la da un título, no la da la Biblia bajo el brazo. Uno piensa que mientras más grande la letra, mientras más grande la Biblia, uno más autoridad tiene. Y no es así. La autoridad la da Dios. El poder lo da Dios. Por eso allí, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios, es dinamis, es autoridad de Dios, para salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, con ese Evangelio que es poder, nos da Dios y nos embiste. Nos dice allí en Lucas capítulo 9, que Jesús llama a los que Él quiso para que estuviesen con Él, y para enviarlos. Y cuando los envió allí en Lucas capítulo 1 versículo 2, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, la autoridad viene de Dios. O sea, usted no necesita un título universitario para sanar a alguien. ¿O usted cree que ese poder ya dejó de existir? ¿Usted sabía que nosotros en el cerebro tenemos químicos, entre ellos la serotonina, la noradrenalina, las endorfinas, entre otras, que cuando los tenemos en los niveles adecuados, nos puede pasar cualquier cosa y vamos a tener energía, vamos a tener entusiasmo, vamos a estar sanados y fuertes por dentro y por fuera. Vamos a desinflamar el cuerpo, vamos a dormir profundamente y vamos a hacer cosas inusitadas. Ese poder lo da Dios. En una oportunidad, mi madre vino asustada, nosotros éramos chicos, y dice, resulta que estaba una vecina cruzando la calle con su, ¿cómo se llama lo que tiene 4 ruedas y adentro va un bebé? Con la carriola, es que tiene tantos nombres, yo no sé cuál de todos, la carriola. Iba cruzando con la carriola, y un carro no alcanzó a frenar y pasó por arriba de la carriola y el bebé quedó abajo del carro. Pero no estoy hablando del carro de estos de ahora, que usted lo sopla y el plástico se cae. Estoy hablando de los carros de antes, puro metal, pesados. ¿Sabe lo que hizo esa señora de 5 pies de altura? Con suerte. Con sus 2 manos, estando el conductor ahí, levantó el carro, lo puso al lado y sacó su bebé que estaba abajo. La adrenalina, eso viene de Dios. ¿Cómo puede ser que meten a Juan a una olla hirviendo de aceite y después dicen, bueno, los nuggets ya están listos, y Juan sale caminando? ¿Qué pasó ahí? Lo pica una serpiente venenosa al apóstol Pablo y todo dice, vamos a esperar cuando cae.
y no caía, y él predicaba con denuedo. Entonces todos dijeron, no, pues si Pablo le picó lo que le picó y está como está, queremos ser de su Dios, queremos conocer de su mensaje. Eso es lo que hace Dios, transforma de adentro hacia afuera. El poder viene de Dios no solamente para sanar nuestro espíritu, para librarnos del pecado, para transformar nuestra vida de adentro y fortalecernos, sino también para ser bendición y canal de sanidad para otros y de esperanza. Por eso nos dice que Jesús hacía 3 cosas: enseñaba, predicaba y ¿qué más? Y sanaba, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos investidos de poder para hacer grandes cosas. Pero esas grandes cosas, esa autoridad y ese poder, hermanos, no es para nosotros mismos. El día que alguien le diga, yo soy el líder y se hace lo que yo digo, tengan miedo, porque esa persona está trabajando para sí misma. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que no vino para ser servido, sino para servir. O sea, esa autoridad no es para estar sentado en un pedestal y que las otras personas vengan allí como los egipcios con las palmas a tirarnos viento en verano. Es para que nosotros podamos servir. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? El carácter de Dios en nuestras vidas, la imagen de Dios, su carácter. Y Él vino a trabajar para eso, para que el mundo sea salvo, para que seamos reconciliados con Dios, para que tengamos vida, para que también nosotros sigamos su ejemplo. Jesús mismo nos dice en 2 textos, uno en el lavamiento de los pies, que ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis. Y el apóstol Pedro también en primera carta de Pedro 2:21 nos dice que fuimos llamados para que de la misma manera que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, si hay algunas pisadas que tenemos que seguir, son las del Galileo. Esas sandalias empolvoreadas, esas manos laceradas por el clima. Allá es peor que acá. Mucho frío de noche y mucho calor de día. Y él no tenía aire acondicionado, no tenía una almohada memory foam, ni un colchón Tempur-Pedic. Él no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. El ejemplo de Jesús. Porque de la manera que el Padre envió a Jesús, Él dice, yo os envío a vosotros. ¿Y cómo nos envía? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Jesús lo sanó. Y cuando estaban subiendo al barco, el endemoniado se parecía a un bebé. Esos bebés que aprenden a caminar y ahora se quieren subir a la cama y tienen un piecito arriba y el otro abajo y están haciendo fuerza para subir. Estaba así, en esa posición, un pie adentro de la barca y un pie en el agua. Se estaba metiendo el barco. Y Jesús le dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago? Quiero ser tu discípulo. Eso está ahí se lo leo, Marcos 5:19. Jesús le dijo, claro, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tú ya no me tienes que seguir a mí, tú has sido sanado, has recibido el Espíritu Santo. Ahora ve y sé un testimonio vivo. ¿A quién? A tu casa, a tu familia, a los tuyos. Y cuando Cornelio iba a ser bautizado y desciende el lienzo y todo eso ante Pedro, y él comprende que Cornelio también merecía salvación, nos dice Hechos 10:24 que él convocó en el mismo momento a sus parientes y amigos, y todos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Todos, Cornelio, sus amigos y sus parientes. Entonces, el medio que Dios utiliza en la iglesia es el mismo que usó Jesús. Llamó a un discípulo, ese discípulo llamó a su amigo, a su primo, ese primo llamó a su otro amigo y a su otro hermano, y de repente llamó a uno, a Andrés, y eran 12. ¿Qué pasó ahí? Uno se llamó al otro. Este es el método que nosotros debemos usar como iglesia, porque el 83% de las personas que se hacen adventistas del séptimo día confesando a Jesús a través del bautismo, lo hace por amigos, parientes y compañeros.
No por evangelismo de radio ni de televisión, no por libros ni revistas. Solo un 6% de las personas ingresan a la iglesia por obra del pastor. Pero un 83% ingresa por el trabajo personal de los miembros. Entonces alguien me dice, pastor, queremos que nuestra iglesia tenga la gloria de antes, tenga la gente de antes y haya mucho más. Entonces es un trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer. Yo les hablaba a los líderes de la importancia del rumor. Si a mí me toca manejar 2 horas o 1 hora en auto, en carro, con otro colega, ¿qué voy a estar hablando si voy con otro pastor? ¿Ah? Más humanamente, somos seres humanos. Los pastores somos igual que todos, igual que ustedes, con la diferencia que Dios nos ha llamado para una función especial, pero somos seres humanos. A veces estamos hablando de esto, de aquello, del sueldo, de más allá, de la administración, quién va a ser el próximo presidente de la GC, que Ayrton Keller, que va a ser Falkenberg, que va a ser esto, que aquello, que Ted Wilson quedó, que esto. Estamos hablando de lo que sucede y depende cómo sea nuestra relación con Dios, ese comentario va a ser positivo o negativo. Y cuando la gente sale de la iglesia, ¿de qué habla? Del pastor, de la iglesia, del hermano que me miró, que no me miró, que dijo, que no me dijo, que esto, que aquello, Si ese rumor, hermanos, es negativo, créame, ni los hijos, ni los gatos, ni los perros van a venir a la iglesia de su casa. Entonces usted va a decir, ¿cómo puede ser, pastor? Tengo mis hijas, mis hijos, que ahora en lugar de buscar a Dios, buscan el mundo. ¿Y qué sembró usted en casa? ¿Rumor positivo o rumor negativo? Entonces, esto es lo que debemos hacer nosotros, llevar las buenas noticias, las buenas nuevas, porque el Salvador trataba a las personas como quien quería hacerles el bien, les trataba con simpatía, suplía sus necesidades, se ganaba su confianza, y ese es el método que nosotros tenemos que seguir como iglesia. Usted va a veces, toca la puerta vecina. Yo sé que usted sabe que yo voy los sábados a la iglesia y quiero que usted me acompañe porque el cerdito que usted come, el puerquito, eso no está bien. Tampoco la música que usted escucha y cómo se viste, por favor. Usted tiene que dar sus diezmos y su ofrenda a la iglesia. Olvídese de la coca, de la cerveza, de las bebidas, de los paris, de la fiesta. Usted tiene que venir a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cómo nos va a tomar la vecina? Los gadarenos vamos a ser nosotros, ¿sí o no? Porque a veces queremos construir el techo y no tenemos ni siquiera paredes ni cimientos. Necesitamos hacer el bien a la vecina, ganar su confianza, tratarla con simpatía, suplir sus necesidades. El otro día estaba en una iglesia, entro al baño y salgo y escucho un murmullo por ahí. Y me dio curiosidad, entonces me voy y estaban hablando del mensaje del pastor. Entonces yo, esta es la mía, me metí, ¡pum! Cuando menos se dieron cuenta ya estaba en una silla sentado. Pero estaban hablando positivo, cosas positivas. Y una de las señoras que estaba ahí dice, pastor, me dice, ¿sabe por qué yo estoy en la iglesia? Porque esta abuela que usted ve de 90, cerca de 90 y algo de años, era una persona tan buena, hacía tanto bien, que a mí me daba curiosidad cómo una persona podía ser así. Entonces un día ya no pude más y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes algo, dime cuál es tu secreto, ¿qué estás escondiendo? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú eres mejor que todos? Eran compañeras de trabajo. Ella le dijo, porque yo tengo a Jesús. Y la otra señora, también abuela, hace más de 40 años le dijo, yo quiero seguir a tu Jesús. Porque si tú eres como eres, yo quiero ser también así. Y la llevó a la iglesia. Y ya llevan 40 años caminando juntas. ¿No les parece maravilloso? Ya cerca de 90 años y todavía dando testimonio. Yo tuve ese privilegio de estar en su lugar y decir, gloria a Dios porque tu poder existe. Pero no construyendo el techo si no hay paredes. Entonces es ahí donde tenemos que utilizar lo que nosotros somos. En otras palabras, cuando atesoramos el amor de Cristo en nuestro corazón,
Esa es una fragancia, es un perfume que nos ayuda a generar vínculos, buenas relaciones. Hacer el bien, en otras palabras, es la mejor medicina. Se acerca un hombre, doctor, al médico, he intentado todas las cosas y me mandaron con un psiquiatra porque físicamente no tengo nada, pero me estoy muriendo. ¿Y sabe lo que le dijo el psiquiatra? Cruce la vía del ferrocarril, busque a alguien necesitado y ayúdele. Porque del otro lado del ferrocarril está la ciudad pobre, de un lado la ciudad, la parte rica, y del otro lado los pobres. Cruce la vía del ferrocarril, vaya a esos lugares allí que nadie quiere ir, busque gente necesitada y ayúdele. Y después esa persona no podía creer cómo se había sanado tan rápido, haciendo el bien. Y por otro lado, la bondad, la mansedumbre, la amabilidad, crea una atmósfera que construye, no que destruye. Y es eso lo que Dios nos da cuando nosotros somos investidos con poder. El tiempo ha pasado, voy a dejar para más adelante parte del mensaje de esta hora, pero solo para que podamos cerrar una idea general. La tercera parte del mensaje es alumbrada, fotizo en griego. De fotizo viene la palabra fósforo. Alumbrada es el alcance de la misión. Marcos 16:16 nos dice que será predicado el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, nos dice Apocalipsis 14:6. Mateo 24:14 será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, no debemos estar tranquilos, no debemos estar satisfechos, al menos que estemos constantemente llevando personas a los pies de Cristo, a la iglesia. ¿Cuándo termina la misión? Nunca. Pastor, yo tengo 98 años llevando, 98 años y tengo casi toda la vida llevando personas a los pies de Cristo, pero aún con 98 años lo sigo haciendo. Mientras que Jesús no venga, esa es la misión que nos encomendó. Como aquel niño que estaba en la playa un domingo de mañana y agarraba una estrellita de mar y la volvía al agua. Y agarraba otra estrellita al mar y la volvía al agua. Y un abuelo que pasaba cerca le dice: niño, no seas ingenuo, no seas naif. Tú no puedes salvar todas las estrellitas del mar. ¿No te das cuenta de todas las que hay? Y el niño, con toda la inocencia y franqueza que los caracterizaba, agarró otra estrellita del mar, la miró y dijo: yo no puedo salvar a todas, pero esta sí puedo. Y le tiró al agua. Hermanos, Dios no le ha pedido a usted que salve el mundo, pero sí le ha pedido que haga por lo menos algo por una persona cada vez. Yo ya no, pastor, yo cuando me bauticé, llevé a mi pariente, se bautizó y ya tengo mi estrellita, yo con eso me conformo. No, señores, cada día, cada mes, cada año, esa debe ser nuestra misión. El alcance es alumbrar, y cuando la luz se prende no es para estar escondida bajo un almud, es para iluminar a otros y otras personas puedan conocer el poder de Dios. Y por último, la gloria, doxa en griego. Ustedes sabían que la palabra gloria se refiere estrictamente al carácter de Dios. En hebreo la palabra doxa es kabod. Y en algún momento en Éxodo capítulo 33, 18, Moisés, que tenía una relación tan estrecha con ese Dios, que había dicho allí en la zarza ardiente: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás es santo. Ese es otro hecho de esos. Ese Moisés estaba tan enamorado de Jesús, de Dios, que le dijo: quiero verte. De paso, ¿ustedes saben por qué Enoc Dios se lo llevó al cielo? La Biblia dice que caminaba con Dios, y el caminar con Dios significa tener el carácter de Jesús. O sea, su carácter era tan semejante a Jesús que Dios dijo: ¿para qué vamos a esperar que muera? Vamos, venga para acá, al cielo directo, camino al cielo, pasaje de ida. Y Moisés también tenía esa necesidad de conocer a Dios. Y en el versículo de Éxodo 33, 18 dice: te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y el 19 dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente del que seré clemente. En otras palabras, la Nueva Versión Internacional dice: haré pasar toda mi bondad y mi gracia y mi compasión.
O sea que el carácter es bondad, es gracia y es compasión. Bondad, gracia y compasión. Ah, pastor, a mí me encanta que cuando yo llego a la casa golpeo la mesa y el plato está servido. Eso no es carácter. Eso es debilidad de carácter. Carácter es gracia, es compasión, es bondad. La Biblia nos dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Eso es carácter. Y el versículo 6 de Éxodo 34 dice que Moisés, al ver lo que vio, exclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. La piedad, la compasión, la misericordia, ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Por eso, allí en Juan 17 Jesús dice: la gloria que me diste, yo se las he dado para que ellos sean uno y para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, ayúdame a recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren decir: Señor, ayúdame a tener el poder del Espíritu Santo para servir, para sanar, para predicar, para hacer el bien? ¿Puedo escuchar un amén? ¿Cuántos quieren decir: Señor, no me dejes descansar? El alcance de la misión es alumbrar a toda criatura, no estar tranquilos, al menos que estemos trayendo personas a los pies de Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Y cuántos quieren decirle: Señor, mi carácter es débil, yo solo no puedo, ayúdame a tener un carácter semejante a Jesús? ¿Puedo escuchar un amén? Si usted dijo un amén, si usted siente eso, pónganse en pie. Diga: Señor, aquí estoy en pie, tómame como enteramente tuyo. Cuenta conmigo, haz tu obra ahora entera y en mí. Cantemos juntos el himno. Que Dios le dé su bendición. Shalom, shalom. Que guarde Dios de todo mal. Misericordia tenga de ti, Shalom, Shalom, que resplandezca su bondad, Shalom, Shalom, que alces tu rostro sobre ti, Shalom. Buen Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos de pie para rogarte que hagas tu obra en nosotros y que podamos ser llenos e investidos del Espíritu Santo, que tengamos también el poder de servir, de seguir las pisadas de Jesús, haciendo el bien, sanando, predicando, enseñando, cada día de nuestras vidas, cada semana, cada mes, hasta que toda criatura, toda nación, tribu y lengua y pueblo haya sido apercibida del mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser transformados de esta manera de día en día, de mes en mes, de año en año, con un carácter más semejante a Jesús. Danos de tu paz y de tu bendición, acompáñanos poderosamente y danos de tu Espíritu Santo. Favores que pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.